Lección 13 para lunes 18 de septiembre. Cinturón y coraza. ¿Cómo imagina Pablo que los creyentes comienzan su preparación para la batalla contra el mal? Efesios 6, 14 dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. También lean 1 de Pedro 4, 1 y 5, versículo 8, y Romanos 8, 37 al 39. La advertencia de Pablo de una batalla intensa prepara a los lectores para su llamado final a permanecer firmes. Y es un detallado llamado a la acción. Acuérdense que el ser humano tiene que cooperar con Dios en el proceso de la redención, de la salvación hacia la vida eterna. Y la parte del ser humano es dirigir su voluntad y hacer esfuerzos de acción humano contra el mal para obedecer los mandamientos de Dios. Dios entonces provee el poder divino para que se lleve a cabo la victoria. Es un proceso de cooperación. Más tarde vamos a leer una cita que explica esto. Pablo describe la acción de ceñirse con el cinturón. Las prendas antiguas y holgadas debían atarse a la cintura antes del trabajo o la batalla. Pablo imagina al creyente vestido con una armadura como un legionario romano, comenzando con el cinturón militar de cuero, con las placas decorativas y la hebilla. Del cinturón pendía una serie de correas de cuero cubiertas con discos de metal que juntas formaban un delantal, que se usaba como una insignia de rango para efectos visuales. Cumplía también la función esencial de atar las prendas y mantener otros elementos en su lugar. La verdad no es propia de los creyentes, es un regalo de Dios. Sin embargo, no se trata de permanecer abstractos, de tener un recurso distante sin ningún impacto transformador en sus vidas. O sea, el cinturón de la verdad tiene que ser apropiado. El concepto de la verdad en todo aspecto, ya sea doctrinal, moral, social, político, etc., tiene que ser utilizado y vivido por el ser humano. Deben vestirse, o sea, actuar de la verdad de Dios, vivir y usar este don divino. Ellos no poseen la verdad de Dios, sino más bien la verdad de Dios los posee a ellos y los protege a medida que ellos actúen sobre él. Luego, Pablo insta a los creyentes a ponerse la coraza de justicia. Al igual que el cinturón de la verdad, es de origen divino, ya que es parte de la armadura de Yahvé en su papel como guerrero divino. Isaías 59, 17. La coraza que usaban los soldados en la época de Pablo estaba confeccionada de cota de malla, o sea, pequeños anillos de hierro entrelazados. Era también de armadura de escamas, pequeñas escamas superpuestas de bronce o hierro, o bandas de hierro superpuestas unidas entre sí. Este chaleco antibalas o peto protegía los órganos vitales de los golpes y estocadas del enemigo. De manera análoga, los creyentes deben experimentar la protección espiritual que ofrece el don protector de la justicia de Dios. En Efesios, Pablo asocia la justicia con la santidad, la bondad y la verdad. Al pensar en ella como la cualidad de dispensar a los demás un trato justo y bueno, especialmente a los miembros de la Iglesia. Pregunta:
¿Tuviste la posibilidad de comprobar que la bondad, la santidad y la verdad pueden ser una protección? Del libro La maravillosa gracia de Dios, página 30, dice, Efesios 6:14, «Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad». Fuera de la verdad no hay absolutamente ninguna salvaguardia contra el mal, porque el mal y la tentación hacia el mal es una tentación de desviación del concepto de la verdad divina hacia el error. Y este error entonces viene a ser contra los mandamientos de Dios y muy bien se pueden definir como el pecado. Dice, fuera de la verdad no hay absolutamente ninguna salvaguardia contra el mal. Ningún hombre en cuyo corazón more la verdad puede permanecer firme en favor de la justicia. Más bien, ningún hombre en cuyo corazón no more la verdad, entonces no puede permanecer firme en favor de la justicia. Solo hay un poder capaz de hacernos y mantenernos inconmovibles, y es el poder de Dios que se nos imparte mediante la gracia de Cristo. Y del libro La maravillosa gracia de Dios, página 31, dice, debemos cubrirnos con cada pieza de la armadura y entonces permanecer firmes. Y aquí implica la obra del ser humano en cooperación con lo que divinamente Dios ha proveído para ser victoriosos en la batalla. El ser humano tiene una parte que hacer. El Señor nos ha honrado eligiéndonos como soldados suyos. Combatamos valientemente por Él, poniéndonos de parte de lo recto en toda circunstancia. Y aquí está el asunto. En cada situación de vida vamos a ser enfrentados con el mal, el bien, la verdad y la falsedad. Nosotros tenemos que asumir y actuar hacia lo correcto en cada situación de vida. Revestidos de esta justicia divinamente protegida, como coraza que todos tenemos el privilegio de usar, protegerá vuestra vida espiritual. Cada cual tendrá que sostener un violento combate para triunfar del pecado en su propio corazón, porque Dios no nos va a transformar sin nuestro consentimiento, y ese consentimiento se muestra a Dios al combatir, o más bien a batallar humanamente contra el mal y la tentación de desviarnos de la verdad. Por eso es que cada cual tendrá que sostener un violento combate para triunfar del pecado en su propio corazón. Por momentos es una obra muy penosa y desalentadora, pues al mirar los defectos de nuestro carácter nos detenemos a considerarlos, cuando en realidad deberíamos mirar a Jesús y revestir el manto de su justicia. Dice, quien quiera que entre en la ciudad de Dios por las puertas de perla, entrará como vencedor, y su victoria más grande será la que habrá obtenido sobre sí mismo. Y aquí es la batalla del plan de redención, en la cual Cristo quiere que seamos victoriosos sobre cada defecto de carácter, cada deficiencia espiritual que está contra sus principios de vida. Y es donde viene la batalla. El enemigo nos conoce muy bien y sabe cuáles son nuestras debilidades y defectos de carácter. Y cada uno de esos defectos o debilidades, sin duda, es una violación de algunos de los 10 mandamientos. Lo que sigue son algunas citas traducidas por su servidor del inglés al español que no existen en español. Vienen de revistas como The Review and Herald, y dice así la primera. Review and Herald, tomo 3, página 628, dice: y así es que la cooperación de la energía divina con el hombre lo hace un vencedor completo en todo el sentido y lo eleva a la escala moral de valor ante Dios. The Review and Herald, tomo 5, página 333, dice: Dios nos ha dado su santa ley como una medida
de carácter. Y por esta ley puedes ver y vencer cada defecto en tu carácter. Porque la ley nos enseña en qué parte del carácter está deficiente de estar en armonía con alguno de esos principios de los 10 mandamientos. Review and Herald, tomo 7, página 330, dice: debemos de luchar humanamente para vencer, mirando a Jesús. Porque en cada tentación Él estará a nuestro lado para darnos la victoria. Pero el que lucha es el ser humano. El que provee la victoria y el poder divino para ser victorioso es Dios. Review and Herald, toma 1, 262, dice: hay 2 clases de creyentes. La primera clase es aquellos que son santificados por la verdad y aquellos que no conocen nada del poder transformador de la gracia divina. Los primeros están muriendo al yo diariamente y venciendo el pecado. Los segundos están siguiendo sus propias pasiones y llegan a ser sirvientes de Satanás. Y finalmente, del libro Selected Messages, volumen 1, página 381 en inglés, dice: nadie, y aquí está hablando de predicadores, teólogos, maestros, etc., nadie presente la idea de que el hombre no tiene poco o nada que hacer en la gran obra de vencer. Porque Dios hará absolutamente nada para el hombre sin su cooperación. Nunca dejen la impresión en la mente que no hay poco o nada que hacer de parte del hombre y la mujer, pero más bien enseñe que el ser humano tiene que cooperar con Dios y así poder ser exitoso en la obra de vencer el mal. Que Dios les bendiga este día al entender la realidad de que el plan de redención es para que nosotros recibamos el poder divino para cooperar con Dios al usar nuestra voluntad y esfuerzo humano y accionar humano para vencer todo tipo de tentación y todo tipo de defecto de carácter. Dios ha provisto todo el poder divino necesario para que se lleve a cabo, pero Él no puede darnos ese poder a menos que vea primero en nuestras vidas la cooperación humana. Acuérdense que esa parte humana no es lo que nos da la vida eterna, pero es la condición necesaria y el criterio para que Dios entonces nos dé el poder divino, la ayuda divina, para que se lleve a cabo la victoria en nuestra vida y así estemos al par con los principios de los 10 mandamientos. Que Dios les bendiga al avanzar en victoria,